Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, por morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento en el cual nos conectamos desde Santa Cruz, Bolivia, ICF Canaán al mundo a través de las redes y la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán reunida en este lugar, en este templo, en esta infraestructura. Dice amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso. Esta alabanza, pastor, hermanos, ha estado tremendo. Ahora démosle un aplauso, una ofrenda de aplausos al Señor, a ese que todo lo hace, a ese que todo lo puede, al que nos ama. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, pueden acomodar, pero no sin antes saludar al que está a tu lado. No sin antes saludar al que está a tu lado. Somos una iglesia que ama, somos una iglesia que transmite el amor del Señor. Y salúdalo, y si tenés que levantarte un poquito, tómate esa libertad, porque la verdad que lo que a nosotros nos importa realmente es poder compartir las vidas. ¿Cuántos están contentos de estar hoy día en este lugar? A ver, vamos a preguntar, iglesia, ¿cuántos están contentos de estar en este lugar? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya, eso. Vamos a despertarnos, muy bien. Quiero comentarles que antes de iniciar el mensaje, la palabra que Dios ha puesto en el corazón y comentar cómo estamos avanzando en la predicación de esto, quiero decirles que la Fundación Renuevo, a través de Renuevo Providencia, se ha hecho parte, y la Iglesia Cristiana de la Familia en general, de un estreno de una película que es Sonido de Libertad, una película muy controversial, muy hermosa. Pido que el que pueda comprar esa entrada para el viernes 1 de septiembre, nosotros como fundación vamos a recibir una parte de esas ganancias para ayudar a los chicos de Renuevo Providencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Darle un aplauso al Señor. El Señor ha sido bueno y nos está tomando en cuenta en todas esas actividades. También anunciarles que hoy ha terminado el discipulado durante 4 o 5 semanas que ha tenido un grupo importante con el pastor Sebastián, y decirles que hay que prepararnos, decirle al que está a tu lado, prepárate, porque pronto empieza el siguiente discipulado. Y no quiere decir que porque hiciste uno vas a dejar de hacer el otro, o hablarle al que está viniendo por primera vez, al que no lo ha hecho, al que es nuevo. Tomarse el tiempo de venir a las 9 de la mañana, empezar con un café y siendo discipulado en intimidad con Dios y preparado para poder ser parte y miembro de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Eso es. También invitar a los diversos ministerios que la iglesia tiene. Hombres, mujeres, funcionan los días jueves. Acá se reúnen un gran grupo de mujeres, grupo de hombres. Hay muchos hombres que no están viniendo. Los invito. Jueves compartimos algo. Y también los martes las pequeñas familias, los grupos que nos conectan, los grupos que nos unen como iglesia. Porque la iglesia no es solamente este día. Amén. Y eso es lo que vamos a ir hablando. A través de la palabra del Señor y pidiendo una gran dirección a Dios, los siervos estuvimos hablando sobre una temática para la iglesia. Y le pone al pastor Sebastián de que tendríamos que hablar de la importancia de lo que es tener a Dios como centro. ¿Cuántos dicen amén? Dios como centro. Y fíjate vos, amado hermano querido, que Dios como centro puede estar en todas las cosas o puede no estar. Entonces hemos visto
en la primera predicación que nos trajo el pastor Sebastián, hablándonos de lo que era Dios, la magnificencia de Dios. Y nos llevó a ver ese velo, cómo llenaba el templo y la hermosura y entender la majestuosidad de lo que Dios puede ser cuando se lo contempla como Dios quiere que lo contemplemos. Nos llevó a entender una posición y a revisar un montón de actitudes y situaciones de las personas. Luego tuvimos el anterior domingo una tremenda exposición bíblica y de la palabra del pastor Jersey a través de en tu felicidad, ¿es Dios el centro? Y fue tremendo un mover del Espíritu Santo a través del abrazo de Él mismo en nuestros corazones, entendiendo la posición bíblica de la felicidad. Y hoy vamos a empezar a hablar de Dios como centro de nuestra iglesia. Dios como centro de nuestra iglesia. Porque la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos la esposa. Él es nuestro esposo. Y anduve pensando mucho para dentro de toda esta serie que tenemos, este tema, Dios es el centro de la iglesia, pero también el Señor me ponía como un subtítulo. Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Yo le pedía, porque hay palabra en la Biblia de que Dios vio a un hombre conforme a su corazón, que fue el rey David. Y un hombre con muchas imperfecciones, con muchas iniquidades, pero era conforme al corazón de Dios. Y en eso estuve un poco navegando en la palabra de Dios para poder transmitir a la iglesia lo que sentía de parte del Señor hacerlo. Todas las personas que aceptan el don de la salvación, ¿quién aceptó el don de la salvación en este lugar? ¿Quién es salvo en este lugar? Dígame. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios porque hemos recibido a Cristo, porque hemos aceptado que Él ha muerto en la cruz por nosotros y hemos nosotros expresado a través de el bautismo y a través de muchos rudimentos de la fe que Cristo está en nosotros. En la Biblia, iglesia no se refiere a un edificio. Esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Entonces, esto es la infraestructura. Estos son los fierros, estas son las luces, esta es la pantalla para ayudar. Pero esto no es la iglesia. La iglesia se refiere a las personas que siguen a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Formar parte del cuerpo de Cristo significa que estamos llamados continuamente a ser moldeados, a ser transformados, a ser destruidos tal vez en algún momento por el Señor y con el mismo barro vuelto a construir. Eso es una iglesia. Esto sucede dejando que la palabra de Dios, la Biblia, nos guíe en nuestra fe, en nuestras vidas, adorando a Dios, pero ¿saben qué? Celebrando, cumpliendo mandamientos, conceptos y preceptos que Dios pone para ti. Ser miembro de la iglesia significa pertenecer a Cristo. Decide a tu corazón, ¿pertenezco a Cristo? ¿Pertenezco a Cristo verdaderamente? Y eso, iglesia, tenemos que confrontarnos. La iglesia es la novia de Cristo, como habíamos hablado. Porque enfatizando que la iglesia esté unida en una relación profunda e íntima con Jesús y está ligada a Él por un pacto similar al matrimonio. Y todo aquel que ha pasado, ha enfrentado a un tiempo de ministración para un matrimonio, se da cuenta y cómo nos enseña que el esposo, Cristo,
la iglesia, la esposa y el esposo se convierte en el salvador de la esposa. ¿Quién es tu salvador? Cristo. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Dios se sirve de la iglesia para presentarnos a cada uno de nosotros, a ti, a ti, a ti, a mí, la salvación, para presentarnos y presentarles a los que no la conocen. La iglesia es indispensable para todo aquel que cree en Cristo. Yo no puedo creer en Cristo y no creer en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que comprender ciertos conceptos. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia y los cristianos están inseparablemente unidos entre sí. La imagen de un cristiano individual, es decir, a solas con Dios, yo y Dios, no existe en la palabra. No es posible, no funciona. La importancia de la comunidad en la Biblia es vital y no es exagerada, es exacta. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí te va dando un concepto. Jesús hablando con el Padre y hablando también del Espíritu Santo. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, por la palabra de ustedes. Vamos haciendo iglesia. ¿Para qué? Para que todos sean uno, dice en el versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Tremendamente profundo. Y palabras que tal vez hemos leído muchas veces, pero cuán importante es el relacionamiento como iglesia, lo que Dios quiere bajar a tu corazón para que entendamos. La iglesia como un solo cuerpo implica que los cristianos no solo pertenecen a Jesucristo, sino también nos pertenecemos uno a otro. Yo te pertenezco, hermano. Tú me perteneces, hermano. Y esto es la iglesia. En la iglesia cada individuo es necesario e importante. Fijémonos que en 1 Corintios 12 describe todo el papel importante de la iglesia y cómo somos responsables uno de otros. Y quiero leer, es un poco extenso, pero es importante que centren toda su atención. Dice en Corintios 12, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Decirle que está a tu lado, entendé bien este asunto. ¿Entendés? ¿Ah? Vamos a ayudarme a predicar. Vamos, entendé, hermano. Entendé bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pero por eso les advierto, dice, que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede decir el Señor es Jesús o Jesús es el Señor. Ahora bien, hay diversos dones, cualidades,
pero hay un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cada uno de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A cada uno, dice, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien, ¿de quién? De los demás. Wow. A uno Dios le da el espíritu de la palabra de sabiduría. A uno le da palabra de conocimiento. A otros le da fe por medio del mismo espíritu. A otros, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Y todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es una palabra fundamental para que nosotros las entendamos. Ahí en tu casa, ahí donde estás, hay que pedir cuál es tu don. ¿Cuál es el don que me está repartiendo el Señor? Porque el Señor no está repartiendo. Hoy hay una repartición de dones y talentos en la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Señor. Seguro que sí. Nosotros nos cuidamos los unos a los otros, nos apoyamos mutuamente para desarrollar mejores relaciones con Cristo y nos aseguramos con delicadeza, mediante el amor, la paciencia y la comprensión de que permanezcamos fieles en nuestras creencias. ¿Será así? Así debe ser la iglesia. Incluso cuando nosotros podamos ser gravemente tentados por los pecados del mundo que están presentes, tenemos que estar cerca uno del otro para poder ayudarnos mutuamente, para poder socorrernos, para poder sofocarnos cuando hay un incendio. Existen muchísimas congregaciones y muchísimas congregaciones locales innovadoras. Grandes programas en la interpretación bíblica y existen muchísimas iglesias que en vez de predicar la verdad revelada en la palabra, interpretan y enseñan alegóricamente. Es real. Existen cada vez más motivadores, coaching, que no está mal. Existen cada vez menos predicadores bíblicos, porque la Biblia golpea, contrasta y se mete como una espada dentro de tus huesos. El tuétano te lo abre. Porque estamos acostumbrados, y veíamos en el ministerio de hombre una palabra, a que las personas tienen problemas, ya no tienen pecados. Y tenemos miedo a decir pecado. Y el pecado es el error, hermano. Y el pecado está presente en ti, está presente en ti, está presente en mí. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios para poder decir no y salir adelante. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Por esta razón fue que, pensando cómo el rey David fue llamado un hombre conforme a su propio corazón en 1 Samuel 13:14, es que yo pensé, deseo una iglesia con un corazón agradable a Dios. Deseo pertenecer a una congregación que vaya más allá de actividades, que vaya más allá de movimientos, que sea confrontado por la palabra de Dios. Lo que Dios haya revelado en su palabra para la iglesia debe ser un patrón que cada iglesia debe perseguir, y este estándar de Dios debe guiar la visión y la misión que tenemos que tener como iglesia. Este estándar de Dios. Somos conscientes de que la iglesia es un modelo o un ideal
que ha existido por más de 2000 años. Y al comienzo, cuando recién se había ido Jesús en la iglesia primitiva, habían problemas. En Hechos 6, estamos hablando tiempito después que se fue Jesús, 70, 80 años después. En Hechos 6 vemos que las viudas se estaban quejando porque no eran atendidas, porque estaban prácticamente abandonadas por la iglesia. Y tenían que buscar personas para que los atiendan y salen los diáconos. ¿Están escuchando, diácono? Ya habían problemas. Y prácticamente, amada iglesia, amados hermanos, querido hermano, en todo el Nuevo Testamento se nos muestra errores, exhortaciones y llamados para ser acomodados como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios hoy día nos está hablando para seguir acomodando nuestra vida en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, sería ingenuo pensar que una iglesia como la nuestra, compuesta de pecadores, pudiera pues estar exenta de fallas. Ah, no, es que está mal la iglesia. No, yo me voy a otro lado. Siempre hay errores, actitudes, prácticas. Y para encontrar una iglesia perfecta tenemos que esperar pues la consumación de los tiempos. Esa será la iglesia perfecta cuando Cristo venga y se presente delante de nosotros, o cuando nos arrebate, o cuando nos lleve. Ese será el momento adecuado. Y como toda iglesia debe estar con el frasco lleno de aceite esperando la venida del Señor. ¿Cuántos que esperan la venida del Señor? Pueda decir amén y diga amén y dele un aplauso al Señor. Y heme acá porque el Señor viene. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que han existido siempre y a través de la historia iglesias apóstatas, iglesias inmaduras, iglesias con personas a las que Pablo llamaba carnales. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no puedo hablarle como seres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Y eso tenemos que tomarlo nosotros. Hay iglesias como la de Tesalónica, a la que Pablo exhorta a que continúen haciendo las cosas que ya venían haciendo bien. Habían iglesias que estaban haciendo bien las cosas, claro que sí. Por ejemplo, y lo voy a leer, esta en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 8, para que lo pasen. El apóstol le dice a esta iglesia: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Quién ha tenido tribulación esta semana? Aleluya. ¿Ha recibido la palabra del Señor en medio de la tribulación? Amén. Estamos acá. Con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser un ejemplo, le dice Pablo a estos creyentes, un ejemplo entre todos los creyentes en Macedonia, en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solamente en estos lugares, sino que también por todas partes. Tu fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Le hablaste a tu vecino, fuiste más allá de tu casa, fuiste más allá de tus hijos. ¿Cómo estuviste? Esto es iglesia. Esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Tesalónica, aparentemente había entendido lo que implicaba una iglesia conforme al corazón de Dios. Pablo le dice:
no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos necesidad de decirte nada. Ya donde fuiste, hablaste de Dios. Y muchas veces, amada iglesia, no es necesario estar recitando versículos. No es necesario estar sabiendo perfectamente, pero sí mostrar el amor de Dios a través de tu vida. El amor de Dios, la necesidad de las personas de recibir que con Cristo se puede. Y porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ahora también en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Quién es el que hace la obra? La palabra de Dios. ¿Quién hace la obra? La palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, cualquier enfermedad que pueda experimentar una iglesia de Cristo exhibirá síntomas que nos permitan encontrar la raíz de un problema. Si estás tosiendo, hermano, ¿cuál será la raíz del problema, el síntoma? No sé, tu resfrío, acá hay médicos, hay gente de salud, farmacéutica, se dan cuenta por el síntoma qué enfermedad tiene. Si hay una iglesia que murmura mucho, ¿qué enfermedad tiene? Lengua larga. Pero no es esta iglesia, es otra. No se preocupen, dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! La palabra es el ancla que mantiene a la iglesia estable y segura. La palabra es el ancla. Al observar el desarrollo de las iglesias, es frecuente que estas iglesias, o que las iglesias que nacen, pues pasen tiempos en los cuales tienen que acomodarse. Es como un niño que va creciendo, si no se lo alimenta bien, si no se le enseña bien, si no se le dice, no metas el dedo en el enchufe que te va a pasar corriente, lo va a hacer. Igual con las iglesias, hay que crecer con ellas a través del ancla segura, la guía segura que es la palabra de Dios. Las iglesias son plantadas y comienzan a crecer. Por eso es que este discipulado que se está haciendo los domingos es importante y se llama raíces. Porque te va a plantar como un árbol plantado junto al río donde crece y sus hojas no caen, dice la palabra. Siempre está dando sombra. Fundamental, iglesia querida. Si bien es cierto que la perfección a veces es inalcanzable, no es menos cierto que la palabra me va a llevar a buscar ser maduro. Decirle al que está a tu lado, maduro. Te va a llegar a buscar a ser maduro. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermosa que es la palabra! No tiene que ser igual que tu pastor, que tu líder, que tu guía. Tiene que ser de acuerdo a la medida, al tamaño, a la plenitud de Cristo. Sabemos que por la misma palabra no solo basta abrazar la ortodoxia, es decir, la teoría. No solamente basta conocerlo, también tenemos que abrazar la ortopraxis, la práctica, el día a día. Y cuesta, ¿no? Cuesta. Una práctica correcta de lo que el texto bíblico señale o enseñe, pues significa vivirla, significa estar con ella. Esto debilita, si no se hace, la autoridad de la palabra del que la escucha. Porque ¿de qué sirve que se hable bonito si estás haciendo mal? ¿De qué sirve?
Si no podés superar tus conflictos. Acá ahí están mis hijas, ahí tuvimos un conflicto en casa de varios días, perruno. ¿Y por qué lo traigo? Porque tiene que ver con todo. Yo tengo mi cachorro, mi hija tiene su cachorro de mi hija es más grande, me lo muerde al mío, estábamos discutiendo, que esto, que lo otro, y estábamos pasando momentos de dificultades. Y que tuvo que ser aplacada con la práctica de la palabra. Te pido perdón si te lastimé, papá. Te pido perdón si te lastimé, hija. Solucionemos, veamos cómo hacemos. Y de eso se trata la iglesia. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:22, tenemos que evitar convertirnos en buenos oidores, sino que tenemos que llegar a ser hacedores de la palabra. Wow. Podemos incurrir en el error de tener una buena exposición, un buen entendimiento de la práctica, pero no ser cuidadosos al aplicar el estándar de Dios dentro de nuestra iglesia. Y eso es importante. La ortodoxia, la ortopraxis y la doctrina pues se benefician mutuamente cuando se ve acompañada a través de un liderazgo. Y no hablo de los líderes, hablo de cada uno liderizando su vida, liderizando sus emociones, compartiendo lo que sienten y poniendo en práctica lo que enseña la palabra de Dios y lo que deben hacer para que los miren con beneplácito. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hay que hacer. Es la esencia en la humildad. La esencia de la humildad, de la no pretensión y la forma clara de transmitir el mensaje para todo aquel que quiera oír la palabra. Ahora, cuando los líderes, y cuando hablo de líderes, no hablo del visible, cada uno de nosotros es líder. ¿Cuántos dicen amén? Porque tienes un liderazgo en tu casa, tienes un liderazgo en la familia, tienes un liderazgo en el trabajo, tienes un liderazgo en tu vida personal. Cuando los líderes no compartimos nuestras debilidades, y recién estuvimos en una reunión de todas las iglesias, de los pastores, muchos de los que no pudieron ir estaban de viaje, pero la idea es que tenemos que exponer nuestras necesidades como líderes, como personas. Porque cuando un líder no muestra que puede ser atacado, que puede ser golpeado, abandonado, esto hace mucho al pueblo daño, porque el pueblo experimenta que tiene un líder irrompible, que no es humano. No. Y esto hace la iglesia. Orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Sentir unos por otros. El propósito de la iglesia está puesto en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí vamos, iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Importante. El propósito no es que la pases bien. El propósito no es que disfrutemos de la maravillosa voz y talento que Dios le ha dado al pastor Jersey o la elocuencia que pueda tener un pastor.
O venir y compartir y tener una coinonía, o tener un templo bonito, o tener colores. La iglesia, el propósito es la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y ese es el propósito que tenemos que tener como iglesia, la gloria de Dios. No nosotros, la gloria de Dios. El propósito de la iglesia nos habla de la razón de la misma existencia. Dios creó este sistema para su gloria, para que lo alabemos, para que glorifiquemos su nombre, para que estemos conectados con Él, no para nuestro beneficio. Eso es añadidura, como dice Mateo 6:33. ¿Cuánto lo creen? Acerca de la iglesia existen muchos malos entendidos y entre estos se encuentra la definición misma que constituye una iglesia. Si no entendemos lo que el concepto implica, mucho menos vamos a entender su propósito. La iglesia, muchos dicen que es un edificio y por lo tanto su propósito en ocasiones nos lleva a simplemente querer embellecerla, que haya pantalla, que haya esto, que haya lo otro. Y en mi proceso de crecer he pasado por esas situaciones. Pero la iglesia sin la gloria de Dios son simplemente paredes frías. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios declara de diferentes maneras que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Por eso es que glorifica a Dios en una meta. Y esa meta es la redención del hombre por medio de Cristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos. Alcanzar a la gente que está siendo llamada. No para que entienda que la iglesia es un club social, que vamos a venir, que vamos a compartir. Sino es un lugar donde vamos a glorificar a Dios, a decirle gracias por todo lo que me das, por todo lo que has hecho, por todo lo que representas en mi vida, ¿no? Entonces las iglesias han ido cambiando ese foco principal de glorificar a Dios y lo han puesto, por ejemplo, la evangelización como objeto primario. No está mal, es necesario llevar la palabra. Pero no es el foco principal. El foco principal es, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Y la respuesta de esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1. Dice, del versículo 4 en adelante. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Escucha, iglesia, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. ¿Y aquí viene algo? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Para la alabanza de su gloriosa gracia. ¿Cuál es la gracia? Ese regalo inmerecido que Dios te dio en la cruz, por lo que estamos aquí. Decirle al que está a tu lado, gracias. Gracias. Por la gracia estamos acá. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría, entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano ya estableció Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, es decir, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también somos herederos, pues fuimos predestinados según el plan que Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y aquí viene otra vez algo. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Segunda vez que te lo dice. Para la alabanza de la gloria de Dios. En Él también, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad,
y el evangelio les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, y esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final de un pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para la alabanza de su gloria. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. La glorificación de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En este texto 3 veces se nos recuerda que fuimos salvados. ¿Para qué? Para la alabanza, para la gloria de Dios. ¿Para qué fuiste salvado? Para la gloria de Dios. Y acá lo vamos a sentar en nuestra vida. ¿Será que con mi actitud, con mi caminar diario, con las cosas que hago, alabo a Dios? ¿Hay gloria de Dios en mi vida? Puedo decir, te estoy glorificando, Padre. Por otro lado, de la forma que la palabra gloria, que se utiliza en muchos pasajes de la Biblia, significa excelencia, significa reputación. La palabra también significa dar luz, brillantez, que es lo que rodea a Dios como sus atributos de poder, de gracia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, eternidad. En el Salmo 119:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión la anuncia la obra de sus manos. Wow. Eso es tremendo, muy profundo de lo que tenemos que hacer como iglesia. Dios nos hizo para su gloria y que lo echemos a perder todo. Y Él de nuevo nos salva. ¿Para qué? Para su propia gloria. Nuestra salvación glorifica, exalta, proclama la gracia. Cuando sin merecerlo te entregó el perdón, me entregó el perdón a mí. Ese es el verdadero significado. El propósito, el verdadero propósito de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. El significado de la iglesia viene de una palabra compuesta de un griego conocido como eclesía. Eclesía. Eka significa afuera. Kaleo, cuya raíz significa llamar. De ahí es que la iglesia está compuesta por un grupo de personas que han sido llamadas de afuera a adentro. Wow. A formar un reino de ¿quién? De sacerdotes, de personas que glorifiquen a Dios, de personas que honren la palabra de Dios, de personas que quieran seguir sus mandamientos, sus propósitos. Y no importa qué tipo de tribulación, angustia, problemas puedas pasar. Pedro lo dijo de esta manera, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. La idea de la iglesia no nace en la mente de ningún hombre, sino en la mente de Dios, el cual llamó a un grupo de personas para sí mismo, tal como Pablo lo expresa en la carta, en la segunda carta a Timoteo, donde menciona, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. Desde la eternidad. Y podemos hablar que Dios en la eternidad manifiesta la gracia, la benevolencia, y dice 1 de Pedro 2:9 que la iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz. En 2 de Timoteo 2:9 dice, la iglesia fue llamada con un llamamiento santo. Decirle al que está a tu lado,
santo. Ayúdeme a predicar. Santo. Que vaya quedando. Santo. Te llamó santo. No te llamó a calentar silla. No te llamó a pasarla bien. No te llamó a venir y contar tus problemas. Te llamó a un llamamiento santo. La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud al pecado. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y hoy tenemos muchas iglesias con grandes templos llenos de personas, grandes ofertas, personas que están vivas pero muertas en sus pecados. La iglesia no está formada por todo aquel que asistes a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué dice el pastor? La iglesia está formada por aquellos que han sido regenerados y cuya vida en santidad es evidente. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, no importa el número. Importa que entendás que has sido regenerado, cambiado, llamado a algo santo para tu vida, para tu familia, para ser diferente, para ser una luz. Ni siquiera está formada por aquellos que, dice la palabra, te puedan llamar Señor, Señor. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor? Tal vez una de las cosas más durísimas que Jesús le dice, ¿qué me estás llamando Señor? Si no me obedeces, si haces lo que te da la gana. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. ¡Wow! En tu nombre viene otro, en Lucas capítulo 7 va hablando del mismo pasaje, versículo 21-23. En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, hicimos cosas. Estamos yendo en tu nombre a ayudar a Renuevo Providencia, a hacer unas cosas. Y puede decirnos, jamás los conocí, apartados de mí, porque practican iniquidad, porque no son sinceros. Eso puede decirnos. Quizás estas son las palabras más duras, chocantes, amedrentadoras que salieran del labio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que una cosa es llamarle Señor y otra cosa es vivir bajo su señorío. Y dale un aplauso al Señor si así estás viviendo. No importa qué pase, yo estoy bajo el señorío de Dios. Muchos, y acá quiero hacer énfasis, el pastor Sebastián todo el tiempo dice, traigan algo, subrayen, marquen. Pero ¿saben qué? También hay algo que yo quiero decirles, que muchos cristianos marcan, subrayan su Biblia, pero muchos no se dejan marcar por sus Biblias. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque no es esta iglesia, es en otra iglesia. Ahora tu cuerpo es el templo, y con esto voy a ir ya cayendo. Tu cuerpo es el templo. 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 Mi cuerpo es el templo de Cristo. ¿O ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sos de vosotros? No sos de vosotros. No sos. Por eso entender que como fundamento de la iglesia, ¿dónde está sentada la iglesia? Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, que cuando llegó Jesús a una región, iba caminando a una región de Cesarea, por allá, por Filipos, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice
de todos estos hombres, que quién es el hijo del hombre o el hijo de Dios. Unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, pero otros también dijeron Jeremías, otro dijo uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? Y es la pregunta que yo hago, ¿y vosotros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es el hijo del hombre? Y Simón Pedro le responde y le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, feliz eres, porque pudiste darte cuenta. Pero le dice, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló tu carne, tu corazón, tu cuerpo, tus problemas, tu día a día. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. No prevalecerán contra la iglesia. Por eso tenemos que ser conscientes del peligro al hablar de este tema. Se hace necesario que podamos terminar con el pecado contra Cristo, contra su novia. En el libro de Apocalipsis, Cristo llama literalmente a la iglesia mi esposa. Él es nuestro esposo, nuestro guía, nuestro sacerdote. Y podemos hablar muchísimas más cosas. Creo que hay que seguir hablando sobre este tema. Pero yo quiero, amada iglesia, que en este momento nos pongamos de pie. Seguramente hay temas como le decía el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en su versículo 3, capítulo 15, cuando le decía que la iglesia es la columna, que la iglesia es el sostén. Pero ¿saben de qué? De la verdad. Eso le decía. Cada vez que penséis en la iglesia, no penséis que la iglesia es el líder, que la iglesia es la alabanza, que la iglesia es el pastor, el pastor, el pastor. La iglesia eres tú. La iglesia somos cada uno de nosotros. Si logramos debilitar a la iglesia y logramos diluir la verdad, y si diluimos la verdad, disminuimos la luz, y si la luz no se proyecta, disminuimos esta luz, y todo va a quedar en tiniebla, de modo que la manera más efectiva de hacer tambalear todo esto que sentimos es la mentira interna, la mentira que nace en la misma iglesia. Esa sensación que te da, a mí nadie me quiere en la iglesia, el pastor es muy malo, la alabanza está buena, los equipos suenan mal. Esa es la mentira más grande, porque la iglesia no es eso. La iglesia eres tú, hermano, hermana, tu relación con tu esposa, difícil tal vez, tu relación con tu trabajo, difícil tal vez, pero la luz de Cristo va a brillar. La luz de Cristo va a hacer que todo lo que estás pasando en dificultad salga adelante. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, dice primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero andamos en tiniebla,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por eso, iglesia, hoy día yo quiero hacer un desafío a cada uno de ustedes. Así como el pastor Jersey el anterior domingo desafió y dijo, quiero abrazarlo. Y el Espíritu Santo empezó a moverse, quiero abrazarlo. Hoy día, que sea un volver a los comienzos. Pensá el día que recibiste a Cristo. Pensá en la emoción que fue de sentirte abrazado por Él. El día que tomaste la decisión de pasar por las aguas del bautismo para decirle a la iglesia local lo que estaba pasando dentro tuyo. Regresar a la cruz, volviendo a darle la centralidad que la cruz merece, la muerte de Cristo. Porque dice 1 Corintios 1:22 que en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los que predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles somos, porque predicamos a un Cristo que murió por ti, por mí, por ti. Amén. La palabra del Señor también nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Aleluya. Amada iglesia, hay en tu corazón, haz un pacto con el Señor. Todo aquel que se ha sentido frío últimamente, todo aquel que se ha sentido tal vez abatido por los problemas, por los temores, por los miedos, por las angustias, por las cosas que no salen, por las cosas que vemos que día a día nos atacan y nos llevan a una incredulidad, a una luz que se ve más lejos. Y esa oscuridad está tomando en temor, en miedo, en abatimiento. Este es el tiempo de volver a la cruz, hermano. Hoy es un tiempo para decirle, Señor, te recibo en mi corazón nuevamente. Te recibo en mi corazón nuevamente, con todo. Retornar a la centralidad de la palabra, iglesia, no puede ir sin que olvidemos el poder de Dios para la salvación. Por eso, amada iglesia, siento que hay personas que no han podido expresar lo que está pasando dentro de su corazón a través del bautismo. Yo sé que hoy van a haber personas que van a pasar por las aguas del bautismo. Y yo quiero invitar aquí adelante personas que van a pasar por las aguas del bautismo. Venga acá adelante. Venga. No tenga temor. Yo sé que hay muchos que están pensando en que van a pasar por las aguas del bautismo. Pase. Yo sé que hay centralidad en Cristo. Y yo quiero que la iglesia los mire. Que la iglesia los mire. Pase. 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 Muestre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, pase, pase. Volver a una centralidad de Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Hombres, mujeres valientes que están tomando la decisión de dar cumplimiento a la palabra de Dios para que el mandamiento
sea hecho en sus vidas. Iglesia, levante sus manos. Levante sus manos. Vamos a orar por ello. Amado Dios, te damos gracias por la vida de cada persona que en este momento Dios ha venido hablando a través de tiempos y operando en ellos un cambio profundo en su naturaleza pecaminosa y convirtiéndose en una manera de buscar la santificación a través de tu palabra. Hoy día darán muestras a la iglesia a través del bautismo del trabajo que Dios está haciendo. Yo te doy gracias por cada compromiso que ha hecho esta iglesia de renovarse, volviendo a la centralidad de la cruz. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén, amén. Y nos despedimos de las redes y de todos los que están conectados desde ICF Canaán. El próximo domingo a las 10:30 nos encontramos y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya, gloria, gloria a Dios.